Wetko, bienvenido y gracias por estar con nosotros aquí. Maybe. Let's sing one stanzas and Vamos the a brother cantar una will estrofa be mientras el hermano prepared prepara here. su equipo. Let's sing here 121 stanzas. Vamos a cantar una estrofa de 120. So, brethren, as Hermanos, you have seen in the program, ustedes han visto en el programa, there are three presentations about this hay topic. 3 presentaciones acerca de este tema. That's why I will limit myself on Por the eso me voy a introduction, limitar a mí mismo a la introducción. and I will let my colleagues to expose Y the voy a rest dejar a of the mis topic, compañeros right? exponer el resto del tema. So that's why what we're going to study right now is the Lo que vamos a introduction to estudiar the ahora topic. es la introducción al tema. And the introduction is related to the Y la general introducción overview habla de una vista en general about the problematic related to the nature of acerca de la Christ, problemática relacionada con la naturaleza de Cristo. not only in Adventism, but in Y no general solo en in el adventismo, Christianity. sino en general en la cristiandad. And we will see also how Y that vamos is a ver también reflected in Adventism. cómo obviously. esto se refleja en el adventismo hoy. The introduction is related, or the nature La of introducción Christ está relacionada con la naturaleza de Cristo. is described as a mysterious nature. Es descrita como una naturaleza misteriosa. And we found that in Colossians chapter 2, verse 9, Y encontramos eso en Colosenses 2:9, where it says that for him dwell all the fullness of the Godhead boldly. Colosenses Boldly. 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. And this has been a big subject of discussion. Esto ha sido un gran tema de discusión. How far is the divinity presented in Christ, and how far Cómo the se presenta la humanity? divinidad en Cristo y la humanidad. In Galatians chapter 4, verse 4, En Gálatas 4, versículo 4, we see, but when the fullness of time was come, God sent forth his Son, made by a woman, made under the law. pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. And it is interesting that the discussions around the nature of Y es Christ become interesante. so big Es interesante que las discusiones acerca de la naturaleza de Cristo llegaron a ser tan grande that it turns into a science. que llegó a ser una ciencia. It's called Christology. Se llama Cristología. And the Christology is the subject related to the Y es un- study of the nature of Cristología Christ. es un tema relacionado con el estudio de la persona de Cristo. And it takes sanctuary until certain definitions have been Y taken. habla también de santuario y ciertas definiciones han sido tomadas. And if we read
different writings about the Y si nature of leemos Christ, diferentes escritos acerca de la naturaleza de Cristo, you're going to see that every single ustedes word van a ver que cada palabra have been discussed in all point ha of sido different discutida en angles. toda clase de puntos y diferentes ángulos. And it's almost impossible to have Y es casi imposible tener something new related to algo this nuevo nature relacionado a la naturaleza that have not been yet que no discussed se haya sido aún discutido, and the analizado, idea that have not yet been o una expressed. idea que aún no haya sido expresada. So we need to understand that when we're talking about the Necesitamos nature of entender que Christ, cuando hablamos de la naturaleza de Cristo, we are inheriting in a big, estamos heredando big angle, the un big gran portion ángulo, una gran porción of a concept that have been de already conceptos established. que ya han sido establecidos. Let's read something of Oxford Bible Studies. Leamos algo acerca de la Biblia de estudio de Oxford. A doctrine of a person of Christ and the study of it have been an essential part of relations, though about their beliefs, one monotheistic Jews found that they were worshiping Jesus Christ as God. La doctrina de la persona de Cristo y el estudio de esto ha sido una parte esencial del pensamiento racional acerca de las creencias una vez monoteístas de los judíos encontraron cuando ellos estaban adorando a Jesucristo como Dios. So you see the change of monotheism Ven el cambio de monoteísmo to a something different in the New algo Testament. diferente en el Nuevo Testamento. And the same problem is today in Adventism. Y el mismo problema está hoy en el adventismo. There are still Adventists that Hay aún adventistas that are questioning que están preguntando the monotheism or el polytheism monoteísmo o politeísmo in the Godhead as such. en la divinidad como tal. We continue reading. The figure Continuamos of leyendo. Jesus of Nazareth was from the start the central of Christian preaching, and contemporary presentation of him and four biographical narratives of the gospel of Jesus is a unique human body who as replacing the Torah reveal God through words and deeds and the death of resurrection and the death and resurrection. La figura de Jesús de Nazaret, que fue desde el comienzo del centro de la predicación cristiana y en la presentación complementaria de él en las 4 narrativas biográficas de los evangelios, Jesús es un cuerpo humano único, quien reemplazando el Torá reveló a Dios a través de palabras y obras, y la muerte y resurrección. We would like to move forwards. Furthermore, the Oxford Vamos a Bible avanzar. Study says A ver qué más nos dice la Biblia de Estudio Oxford. that in the Council of Asia Minor, in 451 CE, Nos dice que en el Consejo de Asia Menor, en 451, was first time established the clear concept about Christology, fue la primera vez que se estableció un concepto claro acerca de Cristología. the nature of Christ in its dualistic, divine and human combination. La naturaleza de Cristo en su parte dualística, humana y de la parte de espiritual. You can have the PowerPoint. Ustedes And pueden tener la read the presentación de text a little more. PowerPoint y leer los textos un poco más. now we would like to go and have an overview of all the major topics related to Nos the gustaría Christian ver nature. todos los temas relacionados con la naturaleza. And the first one that have been faced Y el is primero que hemos visto the pre-existence of Christ. es la preexistencia de Cristo. It was a big debate about this. Hubo un gran debate acerca de esto. The movement of the Arios, the priest, or the Arianic El movement, movimiento ariático. Ariánico, Ariánico, gracias. was combating the pre-existence Estaba of Christ. combatiendo la preexistencia de Cristo In certain point, en ciertos puntos, because they say Christ is supposed to be one of the first of the creation, porque dicen que Cristo se supone que fue uno de los primeros de la creación. taking literally the Bible verse that Tomando says literalmente el that versículo bíblico que dice, the firstborn of everything. el primer nacido de todo, el And primogénito.
this have created incredible debates. Esto ha creado debates increíbles. And later on, when Constantine took the power, Y más tarde, cuando Constantino tomó el poder, and when the church became united with the state, y cuando la iglesia se unió con el Estado, was not only debates, but a no tremendous fue solo persecution took debatido, place. sino que una tremenda persecución tomó lugar. Many people lose their Y lives. muchas personas perdieron su vida. Why? ¿Por qué? Because of the subject Por el tema of the pre-existence of Christ. de la preexistencia de Cristo. What do we believe about it? ¿Qué creemos acerca de esto? Sister White writes very clear. La hermana White lo escribe muy claro. Another dangerous error is the Otro doctrine error peligroso that denies the deity of Christ, es negar la deidad de Cristo, claiming that he had no existence before his advent in this world. clamando que Él no tenía existencia antes de su venida a este mundo. This theory is received with favor by a large class who profess to believe the Bible. Esta teoría es recibida con favor por una gran clase que profesa creer la Biblia. Yet it directly contradicts the plainless statement of the Savior concerning his relationship with the Father. Y directamente contradice las declaraciones de nuestro Salvador concerniente a su relación con su Padre, His divine character su carácter divino and his y su pre-existence. preexistencia. So the Arianic teaching Entonces las enseñanzas is ariánicas condemned by the está testimony. condenada por el testimonio. And I'm very sorry that we have Y still a lot lamento of mucho que tengamos aún problems related to it, muchos problemas relacionados con esto, because some independent groups are trying to bring back porque Arianism hay into the grupos Adventism. independientes que están tratando de traer arianismos en la iglesia. And even in our church you can Y hear aún some en nuestra voices in iglesia that direction. pueden escuchar algunas voces en esa dirección. We will continue with another topic very much discussing Vamos a continuar Christianity, con otro tema muy definido, muy discutido en la cristiandad, that is so-called the pre-incarnation of que es Christ. la preencarnación de Cristo. This doctrine says Esta doctrina dice that since Christ is the visible appearance of Godhead, que dado que Cristo es la presencia visible de la deidad, it was not the first time when Christ became a man that he was incarnated. no fue la primera vez cuando Cristo se hizo hombre que estuvo encarnado. He was incarnated even before, Él se había encarnado aún antes, but of higher hierarchy being, pero en un ser superior, like an angel, como un ángel or o archangel, un arcángel, or how he's called Michael in the Bible. o como se llama Miguel Ángel en la Biblia. And in all the ways Y when en todas las formas, Michael appeared in the Old Testament, cuando Miguel aparece en la Biblia, and sometimes Gabriel appears y a in the Old veces Gabriel Testament, aparece en el Nuevo Testamento, and he is ruling of the behalf of God, él está hablando a favor de Dios. many Christian writers Muchos say escritores cristianos dicen that was Christ que incarnated era in these Cristo beings, encarnado en estos seres, which is partially also presented in the lo que testimonies. se presenta parcialmente en los testimonios. We see that, let's say, Michael, it's called Christ. Vemos aquí our que prince. dice Miguel, Cristo no es tu príncipe. Yeah. Another big debate in the Otro gran Christianity debate en la cristiandad, that affect also Adventism que today también afecta al cristianismo is hoy, the so-called Christian es lo así llamado ontology. la ontología de Cristo. Ontology means the presence, Significa la presencia, means the being as significa such. el ser como tal. So there's certain underpoints that Hay are discussed varios related to puntos the que están nature, relacionados con la the naturaleza, being of el Christ. ser de Cristo. Number one are the El número uno properties. son las propiedades. What kind of properties he ¿Qué have? clase de propiedades tiene? Is he eternal? Es eterno, But he was mortal. pero era mortal. But how is he almighty? Was he Es almighty? todopoderoso.
Oh, he was not. o no lo era? Was he limited? ¿Él era limitado Was he not limited? o no es limitado? All that it's part of its Todo esto es properties. parte de sus propiedades. Big subjects. Un gran tema. Many books are written about Muchos libros se han escrito it. A acerca lot de of esto. discussions. Muchas discusiones. And all that is inherited Y today todo also eso in se ha Adventism. heredado hoy en el adventismo. Praise God, we have the testimonies. Alabemos a Dios que tenemos los testimonios. So we have some guideline what to believe and what to Entonces follow. tenemos algunas guías en qué creer y qué seguir. Otherwise, the Christianity De is otra just forma, la cristiandad a jungle of sería teachings. una selva de Yeah, enseñanzas. yeah. Another very important point is the Otro punto muy essence, importante es la the esencia, essence of Christ. la esencia de Cristo. What is inside of Him? ¿Qué está dentro de él? You know the debate if He was Ustedes tempted saben from el debate inside or de He que was si él fue tempted tentado from por outside. dentro o Yes. por fuera. The theory that La Christ was teoría God de que Cristo era Dios from inside, de adentro and also only y también apparently que solo appear like aparentemente a man. aparecía Yes. como hombre. And there is that a theory Y hay otra teoría that He was a man completely, de que él era un hombre completamente, and that He abandoned His divinity in de que él heaven. abandonó su divinidad en el cielo. Taking literally the Bible verse that Tomando says that, literalmente los versículos de la that Biblia que dicen he was undressed also. que él fue Se despojó. despojado, Yeah, from the divinity. despojado de la divinidad. So all that is presented in Christianity. Todo eso está presentado en la And cristiandad unfortunately, y it's a subject of desafortunadamente discussion es un tema until de today, discusión hasta el día de hoy and even in our church. y aún en nuestra iglesia. Another important topic related to Otro the tema ontology of importante Christ relacionado con la ontología de is Cristo the physical object. es el objeto físico. Was he real? ¿Era él real? Did he have a divine power ¿Él helping tenía him? un poder divino ayudándolo a él? Did he have a physical nature like we ¿Él tenía have? una naturaleza física como la que tenemos nosotros? Or was different? ¿O era diferente? And there entered the subject of holiness. Y ahí entra el asunto de la santidad. If he is the holy being, Si él es un ser santo, was he like we are? ¿era él como somos Did nosotros? he have the same nature? ¿Tenía la misma naturaleza Or he have a different nature? o tenía una naturaleza diferente? Oh, that's a big discussion Esa today. es una gran discusión hoy en día. And I believe that my brethren, they will Y touch yo that in creo more que mis details and hermanos van a tocar testimony. eso en más detalle con el testimonio. The other subject is about El Christ's otro identity. tema es acerca de la identidad de Cristo, The same thing is related to the Holy Spirit. relacionado con el Espíritu Santo. If Christ is part of the divinity, Si Cristo es parte de la divinidad, did he have his own identity ¿tenía él su propia identidad or he shared the identity of the Father? o él compartió la identidad del Padre? That is the point. In the Trinity, Y la Trinidad it's very much debated this kind of está subject. debatiendo Yeah? esta clase de temas. They are one with the Father. Ellos son uno con el Padre. How? ¿Cómo? How much? ¿Cuánto? Is Christ a separate being ¿Es Cristo un ser separado or he is identical o like él the es Father? idéntico como el Padre? Big discussions. Una gran discusión. Centuries, millenniums. Santuarios, milenios. The meaning of a divine being is another subject that El has sig- been discussed. El significado de ser divino es otro tema de discusión. And now in Italy was taking the decision Ahora that en Italia se tomó la we need decisión to have the Holy Spirit as a person in our principles que of faith. tenemos que tener el Espíritu Santo como persona en nuestros principios de fe. So some people come and say, please put that he's a Algunas divine personas being. dicen, pongan que Él es una persona divina. Why?
¿Por qué? Because a divine being Porque un ser divino is still discussed what that is. aún se discute qué lo que es. We don't know exactly what that is. No sabemos So exactamente qué lo que it's more on the side of the mystery. es. Es más para el lado de misterio. And the meaning of divine being have been Y el discussed all significado over de the ser centuries. divino ha sido discutido por siglos. And that's why the mystery of Christ Por is eso so que el misterio de big. Yeah? Cristo es tan grande. And that's why, brethren, we need to be Y por very eso, hermanos, careful que tenemos que ser muy cuidadosos to apply certain para preconcepts. aplicar ciertos preconceptos, Because theology, porque teológicamente some people say, algunas personas dicen, it's not any more study about God, no hay más estudios acerca de Dios, but is designing who God sino is. está diseñando quién es Dios. And then we come to the point that Y llegamos al punto we determine que, who God is. que nosotros queremos determinar quién es Dios. And that is, brethren, we're not going Y to eso, be hermano, very far in that. No Yeah. vamos a llegar muy lejos en eso. We need to maintain a humble Necesitamos position mantener una posición humilde and accept only what is y written aceptar solo lo que está escrito and abstain of all y speculation. abstenernos de cualquier especulación. Another important topic is the pluralism in Christ, Y otro tema importante es el pluralismo en Cristo, which is the divine and human nature que es mysteriously la combined. divinidad y humanidad combinada misteriosamente. Another important topic that have been discussed in Christianity Otro tema importante que ha sido discutido en la cristiandad is the hierarchy. La jerarquía. jerarquía, la Yeah. jerarquía. Why is that so important? Because, ¿Por qué es tan importante? for example, in Psalm 8, verse 5, Por ejemplo, en Salmos 8:5 it says that we have been created little lower than the angels, nos dice que hemos sido creados un poco inferior que los hombres, que los ángeles. which give a clear understanding that there is a hierarchy Nos in the damos cuenta que creation hay of God. claramente una jerarquía en la creación de Dios. Some are a little higher, others a Algunos little están un lower. poco más alto, otros un poco más bajo. And now Christ that have been higher, Y ahora Cristo, que está alto, he came and became man. Él bajó y llegó a ser hombre, So he took a lower quality of nature. y Él tomó una naturaleza de calidad inferior. Then the discussion is very big. Después la discusión es muy grande. Did he really took our low quality ¿Realmente nature Él tomó nuestra naturaleza tan baja and he turned to a human? y se hizo un humano? Also, También, in this hierarchy, en esta jerarquía, is Christ equal to the ¿es Father Cristo igual al Padre or he's little lower o es than un the poquito Father? más abajo que el Padre? And how much is he like him and how ¿Y much cuánto is he? es como Él y cuánto no? And today, brothers, Adventism día, hermanos, en is el very adventismo much affected by Está muy afectado the Arianic understanding por el entendimiento ariánico that Christ was que born, Cristo nació, so he have a beginning, entonces Él tuvo un comienzo and that he's not equal than the y Father. que Él no es igual al Padre, Because it says that he porque is dice the begotten Son. que Él es el Hijo amado. So if he's a son, then the Si Father Él is es Father, el Son Hijo, is Son. el otro es Yeah. Padre, entonces es más alto. This human understanding Ese of, entendimiento humano or this human logic, o esta lógica humana it creates a severe problem on the crea understanding problemas severos de entendimiento of the divinity. de la divinidad. And that is one of the topics that I hope we can Y ese es uno de los discuss in temas the- que espero que podamos discutir coming subjects. en los próximos temas. Then another thing is the Christ dualism. Otro tema es el dualismo de Cristo. By his human nature, he is liked with man, while though his divine nature, he is one with the infinite God. Help is brought within the reach of the perished souls, and the adversary is rebuked.
Con su naturaleza humana, Él está unido con el hombre, mientras que a través de su naturaleza divina, Él es uno con el Dios infinito. Ayuda es traída dentro del alcance para las almas que perecen. El adversario es reprobado. There are many testimonies Hay in muchos this direction. testimonios en esta dirección. He is completely human and he Es was completamente 100% humano God at y the era same time, 100% Dios al mismo tiempo, mysteriously united. misteriosamente unido. And this dualism have been Y also este subject of dualismo ha discussion. sido tema de discusión And took some centuries until the definition comes clear hasta que la definición sea clara, that he really is God and man que at Él the same time. realmente es Dios y hombre al mismo tiempo. This is not a subject of discussion in Este no our... es un tema de discusión. All Protestantism believe that today. Todos los protestantes creen esto hoy. However, Sin embargo, when we come into this dualistic cuando nature, venimos a esta naturaleza dualística, we come to the human part of venimos his a la parte nature. humana de su naturaleza. And there we have two lines in the Y ahí modern tenemos contemporary dos theology. líneas en la teología contemporánea. We have the lapsaria and the post-lapsaria Tenemos nature of lapsaria Christ. y post-lapsaria de la naturaleza de Cristo. The lapsaria, it means he took the nature Lapsaria of significa Adam que tomó la naturaleza de Adán after the falling and sin. después de que él cayó en el pecado, Before the falling and sin. antes de que él cayera en el pecado. And post-lapsaria Y post-lapsaria is that he took the nature of es Adam que él tomó la after naturaleza the de fall. Adán Yes. después de la caída. And we have here the Bible verse. Aquí tenemos un versículo bíblico. For what the law could not do, that was worked through the flesh, God sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin condemned sin in the flesh. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. There are many Bible verses Hay muchos versículos bíblicos and many testimonies y muchos testimonios that very clearly indicate que claramente indican the post-lapsaria nature of Christ. de la naturaleza post-lapsaria de Cristo. But there is tremendous influence Pero hay influencia tremenda that not to accept this, para no aceptar esto. because accepting the nature of Adam after the fall Porque aceptar la naturaleza de Adán después de la caída indicates that indica his fallen nature will be que su naturaleza caída sinful somehow, sería pecaminosa de alguna manera and then we'll need a savior. y entonces necesitaría un Salvador. So it cannot be. Entonces dicen, no puede ser. Interfere to the Interfiere understanding of the holiness of con el Christ. entendimiento de la santidad de Cristo. From another side, De otro lado, if Christ would have the lapsaria nature si Cristo tuviera la naturaleza lapsaria before the falling of sin, antes de la caída en pecado, so he will have certain advantage by él tendría confronting the ciertas temptation. ventajas al confrontar la tentación. So we cannot have Christ as our perfect Entonces example. no podríamos Yes. tener a Cristo como nuestro ejemplo And perfecto. this is a big debate Y today, esto es un gran debate hoy and I'm sure my colleagues will y yo touch estoy this seguro de subject. que mis Yes. colegas tocarán esos temas. The other issue is about the Christ's divine nature. Otro asunto es la naturaleza divina de Cristo. Is it real or it's not real? ¿Es real o no es real? It was present when Christ was present on earth or ¿Estaba not? presente cuando Cristo estaba presente en la tierra o no? Was it fullness of the divine nature or just part ¿Era of it? completamente naturaleza humana o solo parte de ella? Well, the Colossians 2:9 says that in him dwell the fullness of the Godhead. When we very clearly. Colosenses 2:9 lo dice muy claro, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. However, we know Sin embargo, sabemos by the testimony por los testimonios that although he had the divine que nature, aunque él tenía naturaleza divina, he never used it. nunca la usó. It's keep it like, La conservó, ustedes saben,
Because if he will use it, Porque si Él la usara, he will not be an example for us. Él no sería un ejemplo para nosotros. Because we don't have the source of Porque nosotros such a power. No Yeah. tenemos tal poder. But, well, that's another subject of Ese es study. otro tema de estudio. Now, another big mystery is related Ahora to the otro death gran of Christ. misterio relacionado con la muerte de Cristo. And I had some experiences, Y tengo algunas experiencias reading testimonies to even leyendo to our testimonios members, con nuestros miembros, where it says donde dice that in the cross que en la cruz died only murió the human solo nature of la Christ, naturaleza humana de Cristo not the divine nature. y no murió su naturaleza divina. And the people say, how Y la that? gente dice, ¿cómo así? Then he didn't even die. Entonces Él ni siquiera murió. What was that? ¿Qué fue eso? I don't understand it. Yo no lo entiendo. Yeah, it's not to understand. No es para entender, It's to believe. es para creer. That's what I tell them. Don't try Eso to es lo que yo understand les digo. divinity. No traten de entender la divinidad. You will never understand it. Ustedes nunca la entenderán. Maybe even eternity will not be Aún enough to la understand eternidad it. no será suficiente para entender. But we have to believe it. Pero tenemos que We creer. have to accept it as Tenemos it que is written. aceptar como está escrito. And that is a big mystery for Y the ese es whole un gran eternity. misterio para toda la eternidad. How is possible that ¿Cómo es Christ posible died? que Cristo murió? That's why if you read Por eso, si some tú lees Catholic writings, Algunas theological writings, escrituras teológicas católicas, they don't use the concept, the death of Christ. ellos no usan el concepto de la muerte de Cristo. They use the concept, the holy death of Ellos Christ. dicen la muerte santa de Cristo. Because holy death means he Porque died la not muerte because of the santa consequences significa of que Él no sin, murió por la consecuencia de los pecados, but because of a holy purpose. sino por un propósito santo. Yeah, we know that he died because he took our sins upon Nosotros himself. sabemos que Él murió porque tomó nuestros pecados sobre Él. So how was he holy? Como But- Él era santo, But he died? pero murió, Big mystery. gran A misterio. lot of study, Muchos a lot of estudios, controversies. mucha controversia. And as I told you, even Y in como our yo les dije, church, sometimes aún en nuestra there iglesia, is lack a of veces of understanding hay falta de entendimiento and lack of knowledge related to y this. falta de conocimiento sobre esto. Another important topic Otro tema importante is the resurrection of es Christ. la resurrección de Cristo. Now, how the resurrection took place? ¿Cómo tomó lugar la resurrección? First Peter says, Primera de Pedro nos dice, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to his abundant mercy hath begotten us against into the lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead." bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Also, Apostle Paul say that if También there el is no apóstol Pablo dice resurrection, que si no hay resurrección, in vain is our faith. en vano es nuestra fe. That is a central, crucial point in Eso the es un plan of punto salvation. crucial en el plan de salvación. Now, there are many things related Hay to the muchas resurrection of cosas Christ. relacionadas con la resurrección de Cristo. Who resurrected him? ¿Quién lo resucitó a Él? He resurrected himself. ¿Él se resucitó a sí mismo? The divine nature resurrected ¿La the human nature. naturaleza divina resucitó a la naturaleza humana? The angels come to resurrect him. ¿Los ángeles vinieron a resucitarlo a Él? How did that happen? ¿Cómo sucedió? It's a big subject for itself. Es un gran tema en sí mismo. The most important part La parte más importante is that he overcome the death. es que Él venció la muerte. And because he overcome, he give Y porque Él venció, we can overcome as well. nosotros podemos vencer también. If we maintain our understanding of Christ Si nosotros mantenemos nuestro entendimiento de Cristo in the sphere of the plan of en salvation, la esfera del plan de salvación, we have no problem. no tenemos problemas. But in the moment when we move out of Pero it en el momento que nos movemos fuera de ello and we begin to enter into the details y empezamos a entrar en los detalles of the mystery of the nature del of misterio Christ, de la naturaleza de Cristo, then it's a lot of debates entonces hay muchos debates and a lot of different of opinions. y muchas opiniones diferentes. But brothers and sisters, Pero hermanos y hermanas,
we can surely say, podemos seguramente decir, Christ is alive. Cristo está vivo. Amen. Amén. And we can experience Y that podemos experimentar esto not only because somebody tells no us, solo porque alguien nos dijo, because we can have a personal connection sino with porque Christ. tenemos una conexión personal con Él. And if we don't have that Y si connection, no tenemos esa conexión, we will remain only on the level of theory. nos quedaríamos solo en el nivel de teoría. And as I told you in the Y como beginning, les dije al comienzo, it is a jungle of theories. es una selva de teorías. It's a jungle of a different Es una idea. selva de diferentes It's ideas. very easy to be Es swept muy away. fácil deslizarse fuera. But if we have personal Pero connection si to tenemos una Christ, conexión personal con Cristo, if we can hear the voice of si God, podemos escuchar la voz de Dios, if we read the spirit of si prophecy, leemos el espíritu de profecía and we are guided by His y Spirit, somos guiados por su espíritu, there is no danger whatsoever. no hay peligro de lo que sea. Because if God is with us, Porque si Dios es con nosotros, who will be against ¿quién us? contra nosotros? Amen. Amén. Thank you very much for your attention. Muchas gracias por su atención.